Bienvenida a Eres Amada una vez más. Te doy las gracias por estar allí detrás de las cámaras. Te doy gracias por conectarte. Te doy gracias por tus oraciones. Te doy gracias porque sos parte de Eres Amada. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar y gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por el cariño que nos mandan, los mensajes, el respaldo es bien importante para nosotros. Y hoy estoy tomando un cafecito. Quiero darle gracias a Claudita por esta taza que es muy hermosa. Y esta taza tiene una frase que ella la mandó a escribir y dice, eres escogida, santa y profundamente amada. Me pareció hermosa y dije, bueno, hoy es un lindo día para usarla. Claudita, Dios te bendiga y muchísimas gracias. Vamos a compartir hoy una reflexión que se llama Jesús calma la tormenta. Y muchas veces hemos escuchado esta palabra de Dios, pero es lo que el Señor estuvo tratando con mi vida durante esta semana. Dice así la palabra de Dios, te invito a que busques en Mateo 8:23. Mateo 8:23. Y dice así, versículo 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarle. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Hasta aquí es los versículos que vamos a compartir y me llamó mucho la atención el significado de esta palabra. Eh, a la desesperación de sus discípulos, Jesús contestó, hombres de poca fe. Y yo sé que muchas de las personas que nos miran son cristianos, conocen de la palabra, pero quiero que repasemos Hebreos 11:1, que dice así. Si lo tenés, anótalo y después lo podés ver, pero dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué significa certeza? Certeza significa conocimiento cierto, claro, seguro y sin ninguna duda alguna. Algo que estamos completamente convencidos de que es así. Y lo que es la convicción, dice que es una creencia que se sostiene firmemente. Entonces después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esperamos algo cierto, claro, concreto y sin ninguna duda alguna. Y la convicción es creencia que sostiene firmemente en tu corazón algo que lo abrazás y así no lo veas, lo sostenés y lo mantenés. Y me ponía a leer esta historia y los discípulos se encontraban frente a una gran tempestad en la cual les produjo mucho miedo. Ese miedo fue producto tal vez de la falta de fe. Por algo el maestro les dijo, hombres de poca fe. Y, y la falta de fe a veces nos produce que nosotros creemos nuestras propias tormentas. Nos hacen titubear, deja entrar
miedos, deja entrar dudas en nuestro corazón. Y dice que esa tormenta era tan fuerte, pero la tormenta también puede representar a todo lo que nos rodea, puede representar a a lo que tratamos día a día, los que nos golpea, los que nos trata de romper, a veces experiencias que no son agradables, como desilusiones, decisiones difíciles, a veces fracasos, tentaciones. Puede ser tu economía, puede ser la pelea con tu propia voluntad. Cuando estás peleando frente a sentimientos de querer renunciar a cosas que sabes que no te hacen bien. Eso también puede ser una parte de tu tormenta. Y muchas veces puede ser la negación a sí mismo. También nuestras tormentas pueden ser manifestadas por Dios mismo, para que en nuestras vidas Dios pueda hacer lo que Él tiene que hacer. Muchas veces esas tormentas son provocadas por el Señor. Y sí, podemos sentir que nos hundimos, pero solo ese sentimiento ocurre cuando dejamos de confiar en el Señor, cuando dejamos de mantener nuestra fe, nuestra convicción en el Señor. Y, y dejamos que las aguas entren en nuestra barca, no solo que golpeen, sino que entren en esta barca. Yo no sé cómo hoy se encuentra tu barca. Tal vez te sentís que estás comenzando a hundirte, pero la verdad es que si Dios está en tu barca, nada va a pasar. Yo te invito a que hoy empieces a mirar por fe, que empieces a renovar tus convicciones delante de Dios. Si sentís que hoy hay cosas en tu vida que no van como querías, no van como lo planeaste, no van como debería, tuviste que renunciar, tal vez renunciar a algo que amabas y no lo entendés y podés decir, Señor, ¿por qué? Esto no lo planeé así, tenés que renunciar a un trabajo tal vez porque sentís que es el tiempo de Dios ya de irte de ahí, aunque no tengas el respaldo, aunque la gente no te pueda entender y te critiquen, a veces romper una relación que entendés que no es de Dios y aunque estés aferrada en tus sentimientos, entendiste que es tiempo de dejarlo ir. Muchas veces tenés que entregar sentimientos como amistades, como soltar a seres queridos y eso se puede manifestar en tu vida como una tormenta. Todo lo que golpea nuestro sentimiento. Pero hay una convicción que tenemos que mantener, que el Maestro está en nuestra barca, que Jesús está con nosotros. Tenemos que comenzar a caminar con la certeza y la convicción que tenemos como hijos de Dios. Déjame decirte que hoy, no importa cuál sea tu problema, tal vez quitaste la vista de tu objetivo principal, que es el Señor, y sentís que esas tormentas, y te sentís como los discípulos, y decís, Maestro, me hundo, no tienes cuidado de mí, y comenzás hasta a creer que Dios no te está viendo, comenzás a creer que, no, que tu problema no es importante para Dios, pero no, el Maestro está en tu barca, y tu vida depende de Él. Tu vida depende del Maestro. Fuiste escogida, formada, separada por Dios y para Dios. Tu vida tiene un propósito perfecto. Tu vida depende de Dios. Y el propósito de tu vida, a veces esas tormentas en tu vida pueden empujarte o acercarte a ese propósito que Dios tiene para tu vida, lo cual te hace eh, que cuando esa tormenta te golpea tan fuerte, uno piensa,
cerrás tus ojos y dices, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que necesitas que yo haga? ¿Cuál es mi paso a seguir? Entonces, a veces en las tormentas es como que sentimos que nos encerramos. Y ese es el momento para nosotros poder decir, despierta. El Señor está conmigo. El Señor en su palabra me dice que soy escogida, formada, elegida con un propósito. Y mi barca no se va a hundir. Dios no me llamó a ahogarme. Dios me llamó para darme vida y vida en abundancia. Dios me llamó con un propósito divino. Y podemos ver que en la vida de Job, por desobediencia, tuvo que enfrentar una gran tormenta y esa tormenta lo llevó a reconocer su desobediencia y regresar, cambiar su rumbo, el cual él había predestinado. Él dijo, yo no voy a hacer la voluntad de Dios y huyó para el lugar contrario. Pero cuando estuvo en esa tormenta, él entendió que esa tormenta era consecuencia de Dios mismo. Y muchas veces esas tormentas tenemos que parar y pensar, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué Dios me quiere decir con esto? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy caminando correctamente? ¿Qué Dios quiere enseñarle a mi vida, a mi corazón? Y así como la vida de Job, que Dios usó esa tormenta para que él se arrepintiera y tomara el compromiso el cual Dios lo estaba mandando. Y en la vida vamos a enfrentar muchas clases de tormenta, pero el Señor siempre, siempre va a estar de tu mano. Él siempre va a tomar tu mano. El hecho que los discípulos gritaran asustados significa que se les había olvidado que Jesús estaba en la barca con ellos. Y muchas veces nos pasa eso, muchas veces cuando estamos en problema, cuando enfrentamos situaciones que no nos agradan, que nos ponen un poco incómodos, un poco ásperos, nos olvidamos lo más importante, que el Maestro está con nosotros. Y toda esta semana, estas últimas 2 semanas, el Señor estuvo usando la boca de mi pastor para hablarnos de el temor, de la duda, y Dios es fiel. Dios nos prepara para la tormenta. Nos prepara antes de la tormenta, durante la tormenta y después de la tormenta. Y el Señor conoce nuestros corazones, así como conocía el corazón de los discípulos que estaban en esa barca. Y déjame decirte que Dios sabe lo que sentís. Dios conoce tus miedos, Dios conoce tus fantasmas, tus luchas, tus gigantes. Pero no se te olvide que el Maestro está en tu barca. Tu interior es la barca. El Maestro está con vos. Fuiste escogida y nadie va a cambiar eso. Ningún problema que se pueda levantar va a cambiar que Dios está con vos. Él nunca va a soltar tu mano. En su palabra Él nos dice, yo estaré contigo todos los días. Y todo esto de los discípulos, este susto que ellos tenían, el miedo que se había apoderado de ellos, era por falta de que pensaron que aquel que dormía no tenía cuidado de ellos. Pero todo se sujeta a la majestad divina de Dios. No hay tormenta, no hay río que te pueda tragar, no, no hay nada que pueda sucederte que no se sujete a la voluntad divina de Dios. La fe es una acción que nace en tu corazón y no es algo que podamos ver. La fe es algo que quema en lo profundo de tu alma. Y así lo que veas no va de acuerdo, lo vas a sujetar, vas a tener esa convicción que vos crees aquello que estás esperando.
Y en Primera de Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Eso está en Primera de Pedro 5:7. El Señor nos está diciendo, depositen en mí toda tu ansiedad, porque yo tengo cuidado de ustedes. Así que no importa cuál sea tu prueba, no importa cómo te sientas, el Señor tiene cuidado de vos. Aunque los discípulos creían que Jesús dormía, en su palabra, en el Salmo 121, del 3 al 5 nos dice, no permitirá que tus pies resbalen. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Ese salmo es hermoso, el Salmo 121. El Señor nos está dando la seguridad para que puedas tener esa convicción. Es necesario que escudriñes su palabra. Es necesario que hables a sola. ¿Cómo puedes hablar sola con Dios? Y yo aprendí en estos días que el Señor nos habla a través de su palabra, que a través de cada escritura que hay en ese libro, hay un poder divino, una convicción, algo que hace que me dice que la palabra de Dios penetra hasta lo profundo de nuestros tuétanos. La palabra entra donde no entra palabra de hombre, porque es palabra de Dios y es respaldada por el mismo Espíritu Santo. Dice, cuando sientas que las olas golpean fuerte, recuerda su palabra, que hay palabra de protección, de cuidado, hay promesas bíblicas las cuales tienes que meditar con certeza y convicción. Abraza la palabra de Dios. Búscate todos los días un versículo y estúdialo, repásalo. Trata de memorizarlo y hablar su palabra en tu vida. Es una actividad bonita para hacer, que en la mañana, antes de irte a trabajar, antes de empezar tus actividades, diga, hoy quiero recordarme este salmo, al menos estos 3 primeros versículos, y que lo repitas, y que lo repitas. Y vas a ver que vas a sentir que el Señor está con vos en todo momento. Vas a sentir que esa palabra, la cual Dios te dio en la mañana, se va a hacer carne en tu vida, se va a hacer realidad. Dios es un Dios de verdad. Y si Dios lo dice, Él lo hace. Y en su palabra Él prometió que te iba a guardar en todo momento, que tus pies no iban a dar en resbaladero, que Él nunca se iba a dormir. Entonces yo te invito a que actives tu fe. No importa cuán difícil sea, y yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil porque estas semanas estuve pasando unas pruebas en las cuales tuve miedo. Y es normal porque Dios nos conoce. Tuve miedo, pero ¿qué hice con ese miedo? Yo con ese miedo me fui a los pies del Señor y le dije, papá, te necesito. Necesito de tu luz. Rechazo este sentimiento. Echo fuera este miedo en el nombre de Jesús, porque tú estás conmigo. Y sentí como mi corazón y mi mente se limpiaron. Entonces no te estoy hablando por una experiencia ajena, sino como hija de Dios, yo misma experimento también lo que es vivir una vida en Cristo, lo que es pelear con los miedos, con las dudas, con las dificultades, con las enfermedades, con esas olas que se pueden levantar y rugir y golpear nuestra barca continuamente. Hay un salmo que me encanta, que es el Salmo 27:13, que dice así: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová.
David está describiendo y está reconociendo que como humanos, si quitamos la vista y ignoramos que el maestro está en la barca, vamos a perecer. Y David dice bien claro, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. Él está haciendo una declaración, está manteniendo la convicción. Hubiera desmayado si no creyere. Está reflejándonos y manifestándonos la convicción de que Él sabe que humanamente hubiera fracasado si no hubiera sido por el poder de Dios. Y así nos tenemos que agarrar de esas promesas de Dios y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Mantener esa convicción, esa certeza que cualifican a la fe firme, fuerte, abrazarla y decirle, Señor, yo declaro que tú eres mi Señor. Jesús les preguntó, si seguimos con la palabra, Jesús les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? Y puedo ver cuando él se despertó, que dijo, hombres de poca fe, como que se disgustó, hay como una palabra un poco áspera de parte del Señor, pero cuando les preguntas por qué tienen tanto miedo, Él está reflejando que Él es consciente de lo que los discípulos están sintiendo. Y así como Dios conocía el corazón de esos discípulos, Dios conoce tu corazón. Y Él te habla como un padre. Y Él te dice, yo estoy con vos. Si te hace falta un padre, yo soy ese padre. Si te hace falta un abrazo, hoy yo te abrazo. Si te hace falta amor, yo por amor di mi vida por ti. Y Él conoce cada una de las circunstancias que estás pasando, las tormentas que representan a lo que está aconteciendo en tu exterior, porque no pueden entrar a la barca a menos que vos no le des permiso de entrar. Esas tormentas que te quieren ocasionar algo negativo, depende de vos en transformarlo en positivo, de decir, Señor, yo creo en tu poder, creo en tu protección, yo creo que tú estás aquí, que tú no duermes, que tu protección está sobre mi vida, que tus ángeles están alrededor de esta barca. Y por más que sienta que esta barca se va a hundir, tú estás en control. Tu majestad y tu poder divino son los que mantienen esta barca en pie. Y vas a salir adelante, vas a mirar tu problema de otra perspectiva, de que decir, soy hija de Dios. Dios pelea por mí, Él sostiene mi barca. Y ya no vas a tenerle miedo a esas tormentas. El miedo nos puede permitir frenar, nos puede permitir avanzar hacia la voluntad de Dios, nos puede permitir muchas veces los miedos, nos pueden bloquear de que le hablemos a alguien y le digamos Dios te ama, nos puede censurar a que nosotros tomemos un compromiso en Dios, de que tomemos un ministerio, de que hagamos algo para el Señor. Entonces, de hoy en adelante vamos a presentar nuestras vidas delante de Dios. No importa cómo te sientas, no importa cómo vos te juzgues, Dios te mira con amor, Dios te mira perfecto. Dios tiene la capacidad de cambiar todas las cosas. Dios te da sus fuerzas y Él te restaura día a día. Jesús conocía tanto el corazón de sus discípulos que en su palabra Él nos dice que su perfecto amor echa fuera todo temor de nuestras vidas. Y eso está en Primera de Juan 4:14. Dice que el perfecto amor del Señor echa fuera el temor. Así que hoy, si hay temores que se quieren levantar en tu vida, agárrate fuerte de Dios y reprende fuera, porque Dios está en control. Es como una lucha
que nosotros tenemos espiritual. Así son las tormentas, donde nosotros tenemos que reconocer que nuestra única sostención es el Señor, que dependemos exclusivamente de Él. Lo que hoy creas que es tu fin, tal vez Dios te está diciendo, es un nuevo comienzo. Tranquila, no te afanes, no quieras cambiar la situación, no quieras entender. Eso que crees destruido, para Dios hoy puede ser un nuevo comienzo. Y déjame decirte que si Él está en control de tu vida, así va a ser. Va a ser un nuevo comienzo, va a ser algo positivo, va a ser algo que si confías en Dios y se lo entregas, Él te va a devolver algo mucho mejor de lo que estás largando. Tal vez no quieres largar ese matrimonio destruido en las manos de Dios y Dios dice, entrégamelo. Tal vez creas que ese es el fin. Pero cuando vos se lo entregues al Señor, el Señor lo va a hacer nuevo. No te va a dar la persona que anhelabas, te va a dar algo mejor. Porque Dios supera nuestras expectativas. Así que tal vez estás peleando por no perder una casa, por no perder una posición en tu trabajo. Y el Señor dice, entrégamelo a mí, porque yo hago todas las cosas mejores. Por eso es tan importante tener fe en lo que no vemos. ¿Cómo podemos esperar algo en lo cual no hemos creído? Tenemos que, aunque no lo veamos, decir, Señor, yo lo declaro hecho en el nombre poderoso de Jesús. Y así como le dijo Jesús a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esas fueron las palabras de Jesús hacia Marta. Le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces no importa qué vientos hoy se están levantando, no importa cuán grande sea esa tormenta, no importa en qué situación te estás encontrando. El Señor te dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y Dios no miente. Te invito a que busques Juan 11:40. Dice, muchas veces es necesario que experimentemos las fuertes tormentas. Y quiero hacer un énfasis en eso. ¿Por qué es necesario? Porque las tormentas nos hacen fuerte. Las tormentas desarrollan nuestra fe, nos acercan a Dios, nos ayudan a experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice que el Señor, por medio de nuestras tormentas, Él nos pule. Por medio de nuestras tormentas nos empuja, nos levanta, nos cambia, nos enseña. Y por medio de las tormentas podemos nosotros experimentar el verdadero favor del Señor. Y quiero que leas en Deuteronomio 28:7, que dice así, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. O sea, el Señor te está dando todas las armas necesarias. Te dice, se van a levantar, los vas a observar, pero tendrán de la misma manera que los viste enfrentarte, los vas a ver huir delante de ti. Y esa es palabra de Dios para este sábado. Te pido y espero que haya sido de bendición para tu vida, que la razón de tu existencia en este mundo es más grande que cualquier cosa. El propósito de tu vida es más grande y más importante que nada en este mundo. Sos especial, sos bendecido. Y hoy Dios quiere decirte, no te preocupes, yo calmo tu tormenta, yo calmo tus dificultades. No importa cuán altos sean los vientos, no importa cuán deteriorada esté tu barca. Dios te dice, yo puedo hacerlo todo nuevo. Yo te sostengo
de tu mano derecha. Y eso es palabra de Dios. No importa qué estés pasando. Pero hoy el Señor te dice, no te preocupes. Yo te sostengo, yo calmo tus tormentas. Y quiero que leamos en Hebreos 12:2, que dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel perdón. Así que pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecados, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El Señor es nuestro ejemplo a seguir. Él cargó esa cruz, aguantó el menosprecio por nosotros, por amor a vos y por amor a mí. Entonces, ¿qué más ejemplo tenemos? Y sé que Él todo esto lo hizo para que nosotros no perdamos el ánimo, para que nosotros nos mantengamos firmes en su presencia. Y el Salmo 39, versículo 3 y 4 nos dice, se levantarán las aguas, Señor. Se levantarán las aguas con estruendos, se levantarán las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderosos que los embates del mar. El Señor nos está diciendo que las aguas se van a levantar, pero que recuerdes que Él es más poderoso que cualquier circunstancia que hoy puedas estar enfrentando, aquella circunstancia que te quiere quitar la sonrisa del rostro, aquella circunstancia, aquella ola que te golpea y te quiere ver abatido. Hoy levántate porque el Señor se levanta desde las alturas como poderoso gigante y Él es más poderoso que cualquier problema. Comienza a declarar que el Maestro está en tu barca. Y si Él está en tu barca, Él calma toda tormenta. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que le des compartir. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. No me falles y que no se te olvide que eres amada. Dios te bendiga.